Jueces en la aplicación del derecho, en la apreciación de las circunstancias propias del juicio, evidentemente pueden incurrir en errores. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y a los fines de dar seguimiento a los temas de derecho constitucional que venimos tratando en esta plataforma de YouTube, hoy vamos a tratar un tema de permanente actualidad, como lo es el error inexcusable en las decisiones judiciales como agravio constitucional. ¿Por qué escogemos este tema? Porque es una cuestión que siempre va a estar presente, siempre va a estar latente la posibilidad de que se incurran en errores judiciales en el dictado de los fallos que emiten los órganos jurisdiccionales como tal. En este caso, para darle el contexto constitucional, necesariamente debemos comenzar por el postulado contenido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que proclama el llamado Estado de Derecho y de Justicia. En este sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 949 del 26 de abril del año 2000, estableció que cuando un Estado se califica como de derecho y de justicia, no está haciendo más que resaltar que los órganos del poder público, y en especial el sistema judicial, deben inexorablemente hacer prevaler una noción de justicia material. Esta noción de justicia material conforma una cosmovisión del Estado justo, del justiciable, como elemento protagónico de la democracia y del deber ineludible que tienen los operadores u operarios del Poder Judicial de mantener el proceso y las decisiones dentro del marco de los valores y principios constitucionales. Como se puede observar, la interpretación que da la Sala Político-Administrativa a este valor constitucional es el de prelar la justicia material. ¿Para qué? Para el mantenimiento de los valores y principios constitucionales. Cuando hablamos de valores y principios constitucionales, indefectiblemente tenemos que referirnos a la tutela judicial efectiva, es decir, esa que está prevista en el artículo 26 del Código de la Constitución Nacional y que no solamente proclama el llamado acceso a la justicia, sino el desarrollo de un proceso el cual debe concluir con una sentencia debidamente motivada y que pueda ser ejecutada en derecho. ¿Qué sucede entonces? Que cuando los jueces cometen errores en el dictado de las decisiones, esos errores van o pueden violentar esa tutela judicial efectiva, es decir, violentar preceptos constitucionales. Aquí surge la gran interrogante. ¿Los jueces pueden equivocarse? ¿Los jueces pueden cometer errores? Evidentemente que sí. Nadie es perfecto. Y eso incluye a los operadores de justicia, a los jueces como tal. Los jueces en la aplicación del derecho, en la apreciación de las circunstancias propias del juicio, evidentemente pueden incurrir en errores. De hecho, se observa que cuando se trata de una apelación o cuando se trata de un recurso de casación, se impugna una decisión del tribunal original, del tribunal que conoció originalmente de la causa, y que se hace valer que justamente los errores en que haya podido haber incurrido el sentenciador al emitir el fallo judicial. Ahora bien, esos errores pueden ser subsanados a través de estos recursos, el recurso de apelación, el recurso de casación como tal. Es más, si observamos el recurso de casación, las causales específicas que se pueden invocar en el ejercicio de este medio de impugnación habla evidentemente o efectivamente de errores cometidos, errores de forma y errores de fondo. Errores en la interpretación, errores en la aplicación del derecho como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador concibió la posibilidad del error en materia judicial. Ahora bien, ¿qué es lo que se procura evitar o qué es lo que no se puede realizar o en lo que no pueden incurrir los jueces?
en el llamado error inexcusable. Cuando hablamos de error inexcusable, es aquel que constituye, según la doctrina y la jurisprudencia, una infracción grosera, una infracción grotesca de la función jurisdiccional como tal. En una obra titulada Error judicial y error inexcusable, del autor ecuatoriano Miguel Hernández Terán, él señala cuáles son los posibles errores en que pueden incurrir los jueces al dictar una decisión y señala lo siguiente: ¿cuáles son los márgenes razonables de los errores posibles del juez? ¿Es reprochable todo error del juez o solo alguno de ellos? ¿Qué debe suceder cuando el error del juez se basa en su descuido o negligencia en el estudio del expediente? ¿Debe ser sancionado el juez cuando se corrobora a través de la sentencia que dicta que adolece de una ignorancia extrema? ¿Está obligado el litigante a soportar todos los errores del juez o solo algunos de ellos? Pues bien, el objeto de esta disertación es señalar cuándo estamos en presencia del denominado error inexcusable y establecer cuáles son las consecuencias propias cuando se determina, en este caso por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, que el operador judicial incurrió en algún error inexcusable. Los criterios de jurisprudencia en este sentido, por ejemplo, podemos hacer uso de lo que ha emitido la Corte Constitucional en Colombia, de lo que ha emitido la Corte Constitucional en el Ecuador y la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Corte Constitucional de Colombia señala lo siguiente: el desatino debe ser de aquellos que no pueden excusarse, que no se puede ofrecer motivo o pretexto válido para disculparlo. Se exige además que el hierro sea la causa eficiente de un perjuicio a una de las partes. Un criterio que vamos a ver repetidamente. Es decir, no se trata solo que haya un error, sino que ese error haya ocasionado un daño, que ese error haya ocasionado un perjuicio. Esa es la finalidad propia de decretar el error inexcusable. Evitar ese error como tal, pero también sancionar la posibilidad de un daño que se haya podido causar. Si el error se cometió pero no hay daño, entonces no hay por qué calificarlo como inexcusable o no tiene la consecuencia propia del error inexcusable. La Corte Constitucional del Ecuador dice que es la equivocación generalmente imputable a un juez o tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y consistente en sentido amplio en una inaceptable interpretación o aplicación de normas jurídicas o alteración de los hechos de la liti. Debe ser grave y dañino. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela señala que se trata de un error grotesco en el que el juez implica un craso desconocimiento en los criterios de interpretación o en la ignorancia en la aplicación de una interpretación jurídica, el cual no se corresponde con su formación académica y el ejercicio de la función jurisdiccional. Error grotesco. Ahora bien, ¿qué es un error grotesco? Si apelamos en este caso a la definición que trae la RAE, grotesco significa ridículo, extravagante, chocante, burlesco, estrafalario, estrambótico, entre otros adjetivos que pueden ser utilizados. Ese error grosero, ese error evidente, ese error que sencillamente ofende a la majestad de la justicia, a la majestad de la función jurisdiccional, bien por el desconocimiento del operador judicial, bien por sencillamente no aplicar, no considerar los criterios preestablecidos por la jurisprudencia y atentar de esa manera contra la seguridad jurídica que debe establecerse, que debe estar siempre presente en un estado de justicia y de derecho. La Sala Constitucional ha establecido los diferentes factores que de manera taxativa pueden ser considerados para la existencia del denominado error inexcusable. Ahí tenemos lo siguiente: una errónea apreciación de los hechos, lo cual conlleva indefectiblemente en un gran número de oportunidades a una consecuencia jurídica errada. Errónea apreciación de los hechos.
Un segundo caso que sería el erróneo encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico. Allí estamos hablando de los denominados falsos supuestos. Y en un tercer caso que sería la utilización errónea de normas legales. Cuando hablamos de utilización errónea de normas legales, ahí cabe también el concepto de la indebida interpretación de la norma como tal. Bien, por una parte tenemos lo que es el error inexcusable, pero por otra parte podemos observar lo que se llama el error intrascendente, incluso considerado por la doctrina, en este caso de la Sala Político-Administrativa en sentencia 982 del 27 del 2011. Señala la Sala en cuestión que resulta importante verificar si el equívoco judicial es capaz de ocasionar un eventual daño para las personas involucradas en el proceso. Solo así sería posible aseverar que se trata de un error intrascendente o, por el contrario, el desacierto judicial notablemente susceptible traiga consecuencias determinantes para alguna o ambas partes actuantes en el juicio. Es decir, el error será intrascendente cuando no cause daño, cuando no cause perjuicio. Entonces se considera sencillamente como una equivocación del juez, pero que no va a traer mayores consecuencias, sino posiblemente la revocatoria del fallo, la sustitución de la norma invocada por la que es la correcta, etc. Pero, repito, sin consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias en el determinante para los efectos de un error inexcusable, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, en un primer término, estamos hablando de cuestiones disciplinarias como tal. ¿Para quién? Para los funcionarios que hayan incurrido en este error inexcusable. El Código de Ética del juez venezolano, en su artículo 39 ordinal 21, señala que constituye causal de destitución el incurrir en error inexcusable por ignorancia de la Constitución o del derecho o del ordenamiento jurídico, declarado así por algunas de las salas del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la causa. Y cuando hablamos que el Tribunal Supremo de Justicia conoce de la causa, puede conocer bien por medio de un recurso de casación en los casos respectivos, o bien por otras vías, revisión constitucional, amparo, etc. Y en todas ellas puede establecer la existencia de un error inexcusable. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 280 del 23 de febrero del 2007, establece las consecuencias de este error inexcusable y dice lo siguiente: el grave error inexcusable puede ser tenido como destitución automática de la administración de justicia. Destitución automática, y ese es un criterio que se ha venido estableciendo, configurando desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, el hecho de que se determine que hay un error inexcusable automáticamente producía la destitución del funcionario judicial, del operador de justicia, del juez, para decirlo en términos claros y simples. Ahora bien, con esta sentencia que estamos citando, de la número 280, la sala dice que si bien ocasiona la destitución, no puede ser que esa declaratoria genere automáticamente también violaciones de rango constitucional. ¿Cuáles violaciones van a ser en este caso? Las que puedan resultar violadas, aquellas que afecten directamente al funcionario, entre otras cosas, el derecho que tiene de un debido proceso, de participar en el proceso disciplinario y explanar allí sus razones, sus consideraciones para justificar su decisión como tal y tratar de enervar, tratar de quitarle mérito a la consideración o a la calificación de error inexcusable en que haya determinado la sala respectiva. Dice la sentencia: el grave error inexcusable puede ser tenido como destitución automática del administrador de justicia, pero al juez imputado hay que oírlo a fin de que se defienda y justifique, de ser posible, su falta. Cuando hablamos de jurisdicción disciplinaria, se observa a través de la doctrina y la jurisprudencia que se ha creado al respecto que pueden haber supuestos
que resulten en la absolución, en absolver al juez de la responsabilidad en este sentido. Tales serían cuando se trate de una materia con criterios jurisprudenciales disímiles. En una de las sentencias que vamos a hacer referencia seguidamente, se observa que allí hay un concepto que en el tiempo ha resultado bastante complicado de aplicar y han habido jurisprudencias distintas, diferentes, diversas en ese sentido, y es el que trata sobre las irregularidades administrativas previstas en el artículo 291 del Código de Comercio. Entonces, que un juez haya aplicado un criterio y se diga que viola la seguridad jurídica, que es un error inexcusable, tal vez la justificación pueda decir, bueno, es que en esta materia existen varios criterios que se aplican y que pudieran resultar antagónicos unos con los otros. Yo apliqué el que me parecía más adecuado, el más preciso para resolver este asunto. Un segundo motivo para absolver al juez sería si éste ha tenido una conducta intachable en cuanto a la aplicación de la ley y no tiene sanciones o denuncias. ¿Qué se quiere decir con esto? Un error puede cometerlo cualquiera y puede ser que un juez con una larga trayectoria, con muchísimos años en el Poder Judicial, ya finalizando su carrera, pueda haber cometido un error. Ahora bien, ese error justifica la destitución del mismo y todos los años de un buen servicio prestado, todas las consideraciones que a bien tuvo ganarse con su actuación decorosa, profesional, competente, entonces de un solo golpe es echada en el trasto de la basura o es desestimada y eso provoca su destitución. Entonces son factores a ponderar, factores a considerar. Un tercer caso sería por considerar que este podría ser su único error en una vida profesional correcta, vinculado más o menos con lo que acabamos de decir. En esos casos el juez puede defenderse, decir, hay criterios diferentes o yo no lo hice de manera consciente, un dislate, un error en una apreciación, una mala percepción en su momento, pero yo soy una persona con una carrera intachable que no ha tenido ningún tipo de denuncia en este sentido, no me pueden calificar como un juez vagabundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos que pueden ser tomados por la jurisdicción disciplinaria al momento de evaluar la conducta de los jueces. Ahora bien, hay un factor también que se debe tomar en cuenta y es que la mayoría de los jueces en Venezuela, un altísimo porcentaje de los jueces en Venezuela no son jueces de carrera y por lo tanto no están sometidos a la jurisdicción disciplinaria como tal, donde va a haber un proceso donde se puedan defender. Entonces muchos de los jueces, un altísimo porcentaje, repito, son jueces provisorios. En este sentido, la comisión judicial que se encarga de su designación no va a abrir un proceso judicial, va a tomar en cuenta la decisión de la sala y va a proceder a la remoción del juez de su cargo. Algo que evidentemente parece muy injusto, parece que no es adecuado y la solución no es otra cosa sino la de cumplir con la Constitución en el sentido de la profesionalización de los jueces, que es un postulado que contiene la Carta Fundamental para el establecimiento de la carrera judicial. Otra consecuencia que va a tener la declaratoria del error inexcusable es la responsabilidad patrimonial. La Constitución Nacional, en su artículo 49.9, establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica lesionada por error judicial. El restablecimiento de la situación jurídica lesionada, ello comporta también las sanciones de tipo pecuniario, de tipo patrimonial que se puedan imponer porque ha sido un funcionario del Estado el que ha causado una lesión con una sentencia injusta, con una sentencia equivocada, con una sentencia errónea e inexcusable a los efectos que estamos hablando.
Por su parte, el artículo 140 de la misma Carta Fundamental dice que el Estado responderá patrimonialmente por las lesiones que sean imputables al funcionamiento de la administración pública. Es decir, ambos artículos, el 49 y el 140, se combinan unos con otros. Y el artículo 255 ya no va a la responsabilidad del Estado, sino va directamente a la de los operadores judiciales, la cual establece ese artículo que los jueces son personalmente responsables en casos de error, retardo u omisiones injustificadas. Como conclusión de todo este tema, ¿qué podemos establecer? Que evidentemente todas las consideraciones sobre error inexcusable nos llegan a la determinación que se trata de una situación de extrema gravedad y que debe ser estimada en su adecuado contexto para una correcta administración de justicia. El error inexcusable ya vimos que puede ser no perdonado o puede ser en algún momento relevado por la jurisdicción disciplinaria, pero está allí, está esa consideración y que, repetimos, puede dar al traste con una carrera judicial de un operador de justicia. Vemos sentencias a la cual hacía referencia hace poco, como las del caso Mampa, una sentencia de Sala Constitucional identificada con el número 594 de fecha reciente, ya que se trata del 5 de noviembre del año 2021. En esta sentencia la Sala estableció lo siguiente: cuando esta Sala establece que el juez incurrió en un error inexcusable al desconocer las decisiones de este órgano jurisdiccional, tal circunstancia es de tal gravedad que no solo afecta a las partes en el proceso, sino a todo el sistema de justicia, principio de seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva, y se erige como una incitación al desconocimiento de la autoridad y de las instituciones legalmente establecidas, por lo que su sola estadía en el cargo contraviene la esencia y finalidad del ordenamiento jurídico, que es la posibilidad de resolver conflictos mediante decisiones que se pueden ejecutar y con ello evitar un estado de anomia generalizado en la sociedad. Anomia generalizado, es decir, de ausencia de leyes. Esa actuación del juez como tal vez a criterio de quien lea esta decisión, puede parecer que la Sala se excede en este sentido al calificar un error inexcusable en esos términos. Yo considero que la Sala debe ser prudente, o la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, porque está en juego, si bien es cierto, el Estado de Derecho y de Justicia, también está de por medio la de los funcionarios judiciales, que de una forma u otra forman parte de ese sistema de justicia y deben contar con algún tipo de respaldo en este sentido. ¿Por qué hablamos que hay que ser prudente? Porque estamos hablando de que hay un procedimiento disciplinario a aquellos jueces de carrera que hayan sido declarados que incurrieron en un error inexcusable y van a tener que acudir a la jurisdicción disciplinaria para defender su caso. Pero si la Sala de una vez critica, como pasó en esta sentencia, de que se trata de situaciones aberrantes y que se está incurriendo en terrorismo judicial, esa sola mención ya es harto peligrosa. Y tan peligrosa y tan trascendente va a resultar que ¿qué chance de repente puede tener el juez de defenderse efectivamente en la jurisdicción disciplinaria cuando la máxima entidad judicial ya habló de terrorismo judicial, cuando ya habló de sentencias aberrantes? Hay un criterio establecido en un voto salvado por la doctora Rosa Mármol de León en Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que el error inexcusable es un concepto jurídico indeterminado. Y es cierto. Y al ser concepto jurídico indeterminado, ¿qué representa esto? Que hay que apreciarlo, que hay que valorarlo caso por caso, en cada oportunidad, y no de una manera sistemática o generalizada. Hay que ver, hay que tener en cuenta cuáles fueron las circunstancias del caso, cuáles fueron las situaciones específicas que se presentaron para la posible determinación de un concepto jurídico
indeterminado como en este caso lo es el error inexcusable. Bien, con esta disertación lo que queríamos era dar parámetros generales sobre esta figura que ha tenido sus momentos vitales, por decirlo de alguna manera, en los últimos años. Hay oportunidades en que ya no se habla o no se hablaba de error inexcusable y de repente otra vez se retoma el tema con todo lo que ello implica. Tenemos la sentencia del caso Mampa en el año 2021, el 14 de agosto del año 2023 también se dictó otra sentencia de un tribunal de primera instancia donde decretan error inexcusable a 2 jueces de primera instancia. En el caso Mampa fueron 4 jueces los que fueron suspendidos de sus cargos hasta tanto se tomen las medidas disciplinarias. Son cuestiones difíciles, son cuestiones complejas y lo único que se pide en este caso es que los funcionarios actúen bien, que actúen adecuadamente, que actúen con el profesionalismo del caso. Y eso requiere, y aquí un comentario también que me permito hacer, y eso requiere de tener unos funcionarios bien formados. Vemos con muchísimo criterio de peligrosidad, con un criterio no subjetivo, sino más bien objetivo, que no existe una formación judicial en cuanto a los jueces respecta. Los jueces se van formando a medida que van ejerciendo la carrera judicial. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que los jueces deben formarse mejor, que las universidades nacionales se deben estatuir las cátedras de lo que es la carrera judicial para que estos futuros abogados de la República, para que los abogados que estén cursando estudios de posgrado y que aspiren a ingresar a la carrera judicial tengan una formación cabal y completa. Solo así, entonces podemos decir que los errores inexcusables se van a disminuir en un altísimo grado. Muchas gracias por su atención.